¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Buen viernes para todos. Hoy vamos a hablar de la biomecánica a la biología y tranqui, que no te va a aburrir, pero bueno, vamos a ir entendiendo al dolor más allá del desajuste. ¿Y por qué digo desajuste? Porque es el paradigma más clásico en lo que es el dolor. Por lo general, si tenés algún tipo de dolor musculoesquelético o dolor lumbar, la narrativa más común es: te duele porque tenés el glúteo dormido, o te duele porque tenés un disco salido, o porque tenés mala postura, o porque tenés poca fuerza o estabilidad de core, o también pensamientos nocivos como esa flexión te va a hacer mal, o hacer el ejercicio de tal manera te va a generar que los discos se te exploten, etcétera. Todo esto obviamente está basado en un modelo puramente mecánico, como si el auto, por ejemplo, como si tu cuerpo, fuera un auto desalineado, o fueras un robot que si le falta una parte se va a caer a pedazos. No, esto no funciona así. Obviamente la biomecánica es útil, pero no explica todo. La biomecánica es simplemente una forma de cuantificar movimiento y fuerzas, nos sirve para entender cómo se distribuyen cargas, cómo se mueve el cuerpo y cómo intervenir desde el ejercicio, pero es limitada. Y por ejemplo, muchos estudios biomecánicos desafían la propia biomecánica clásica cuando hablamos de lesiones o dolores. Es decir, no siempre una mala forma genera dolor, y de hecho muchos modelos tradicionales que nos enseñaron están completamente desactualizados. Y como puede ser el caso de la postura, por ejemplo. Muchas veces te dicen: no, tenés dolor porque tenés mala postura, cuando vemos, por ejemplo, en estudios como este, que no es así, que no necesitas sentarte recto, y sentarte recto no va a tener ningún tipo de influencia en tu dolor. Entonces, a pesar de la ausencia de evidencia sólida que respalde estas creencias comunes, ha florecido una gran industria de la postura, con numerosas intervenciones y productos que afirman corregir la postura y prevenir el dolor. Desafortunadamente, muchos profesionales de la salud ofrecen consejos basados en esta perspectiva sin base científica. Entonces, no importa cómo te sientes, no importa tanto tu postura en sí, lo importante es que, por ejemplo, estés variando las posturas para que no llegues a tener esa sensación de incomodidad o rigidez. Otra cosa también importante aclarar: es importante que hagas los ejercicios con la mejor técnica posible, pero en sí no importa tanto muchas veces cómo levantes algo, sino si levantas eso. Porque por lo general la gente viene muy preocupada por su postura, pero no cumplen con los requisitos básicos de actividad física. Entonces, la postura en sí no está tan relacionada con el dolor, y acá lo vemos también, que por ejemplo, en este estudio que analizaron 54 estudios sobre curvas de la columna y la salud, y no se encontró ninguna asociación fuerte entre la postura y los resultados de salud, incluyendo al dolor de espalda. Entonces, ¿hace falta que te sientes recto y con la espalda neutral todo el tiempo? No necesariamente, y lo importante muchas veces es que te sientes en una posición en una postura que sea cómoda para vos y que no tengas ningún tipo de problema. Después, la inclinación pélvica anterior, ¿es un problema o una variación humana? Si tenés inclinación pélvica anterior, si tenés este tipo de postura, sos humano, muy bien. Porque en este estudio que se evaluó la inclinación pélvica de una población sana sin dolor, y el resultado fue que el 85% de los hombres y el 75% de las mujeres tenían inclinación pélvica anterior. ¿Y cuántos tenían dolor? Ninguno. Por eso, si vos tenés este tipo de postura, literalmente quiere decir que sos humano, porque la mayoría del mundo tiene la inclinación pélvica anterior. Y la conclusión es que una variación postural no equivale a un diagnóstico ni a una causa de dolor. Y muchas veces nos quieren hacer creer esta narrativa. Lo que realmente funciona siempre va a ser una carga progresiva y no van a ser fórmulas mágicas. Por ejemplo, en este estudio se compararon dos enfoques de tratamiento para el dolor lumbar, en ejercicios con alta carga como el peso muerto, o ejercicios de control motor como planchas, activar el core, movilidad, estabilizar. Y el resultado: ambos redujeron el dolor y mejoraron la fuerza, y no hubo diferencia entre ellos a largo plazo. Hacer algo que se adapte a vos, te desafíe y puedas sostener en el tiempo, eso es muy importante. Por eso acá nos enfocamos en encontrarte donde estés y tratar de ir desafiándote y que puedas sostener este entrenamiento a largo plazo. Tenemos ejercicios como peso muerto si arrancamos sin peso. Después, si tenés que ir progresando con peso, obviamente está excelente, pero bueno, la idea es combinar estos tipos de metodologías
tanto sean ejercicios con alta carga o ejercicios de control motor, como por ejemplo puede ser unas planchas, o ejercicio de control como también peso muerto a una pierna, donde vamos trabajando toda la estabilización y todo el control. Y ahora sí nos adentramos en el rol de la biología, la inflamación, el sistema inmune y dolor. Y este es un estudio que está bastante interesante. Por ejemplo, el dolor crónico muchas veces tiene componentes inflamatorios y del sistema nervioso central. El ejercicio regula y produce una respuesta biológica. Cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos generando ciertos estímulos, no solo hasta nuestra biomecánica, a nuestros músculos, sino también teniendo una respuesta biológica. Por ejemplo, vamos a mejorar el perfil de citoquinas. Esta es la definición de citoquina. Es una proteína básicamente que tiene tanto células como antiinflamatorias como proinflamatorias, y según el NIH, que es el Instituto de Salud Nacional, el National Institute of Health, dice que una proteína, dice que la citoquina es una proteína que elaboran ciertas células inmunitarias y no inmunitarias y que tienen un efecto en el sistema inmunitario. Algunas citoquinas estimulan la respuesta inmunitaria y otras la disminuyen. Básicamente es una proteína que tiene respuestas inflamatorias, proinflamatorias o antiinflamatorias. Después, el ejercicio ayuda obviamente a reducir el estrés sistemático y va a mejorar la regulación del dolor a nivel central. Por eso es muy importante, y acá está comparando las terapias manuales con el ejercicio, y vemos que el ejercicio en sí siempre tiene mucha más fuerza de evidencia, digamos. Quiere decir que está mal que te hagas algún tipo de terapia manual, masaje o quiropráctica. Bueno, tiene poco efecto muchas veces, pero sirve como para modular los síntomas y para tener una respuesta más fisiológica y tratar de alterar un poquito al dolor. Y acá, como digo, la terapia manual no logra esto al mismo nivel que el ejercicio. La biología responde al movimiento constante y progresivo. Tanto el ejercicio aeróbico como de fuerza activan rutas antiinflamatorias, mejoran la composición corporal y regulan el sistema inmune. No es solamente mover los músculos, sino también es cambiar todo nuestro entorno biológico. Placebo, nocebo, creencias y el contexto del tratamiento. También sumamente importante: lo que creemos importa y mucho. Las creencias negativas respecto a las consecuencias del dolor lumbar se asociaron con una mayor probabilidad de desarrollar dolor de alta intensidad y o alta discapacidad. Por eso muchas veces es que las imágenes no ayudan, porque el tratamiento no cambia. Entonces, ver que quizás tenés una hernia en una resonancia te va a traer muchos pensamientos nocivos y va a tener en definitiva un impacto más agravante de tu dolor. Y por eso es una narrativa que te llena de miedo, que puede arruinar los resultados incluso si el tratamiento es bueno. Y acá vamos de nuevo con la importancia de la terapia manual, y a veces cabe destacar, porque también muchas veces vamos a un profesional y nos hace una terapia manual y terminás con más dolor del que fuiste. La terapia manual depende mucho del profesional y de la narrativa que nos brindan. No se trata de corregir articulaciones o liberar la fascia o sacar nudos, porque no tiene que ser tampoco dolorosa. Lo que realmente hace es modular los síntomas. Afecta directamente al sistema nervioso y ayuda al paciente a recuperar la confianza y a brindarle más seguridad. Ofrece muchas veces un alivio temporal que ayuda a incluir el ejercicio en la rehabilitación. Esto obviamente depende mucho del profesional. Y otra cosa importante es lo que quiere la persona y el contexto. Muchas veces llega un alumno, un paciente queriendo terapias manuales porque cree que lo van a ayudar. Entonces muchas veces el cuidado tiene que ser centrado en el paciente, y si el paciente quiere eso, muchas veces el profesional lo brinda, y obviamente tratando de sin hacerle mal y sin generarle dolor. Pero muchísimas personas, por eso, como digo, quieren terapias manuales. Entonces, si la persona quiere, está bueno brindarlo, porque las expectativas de la persona importan y mucho. Como dijimos arriba, las creencias y las expectativas tienen mucha importancia. Entonces también, como te digo, es buscar un cuidado que se centre en el paciente. Por eso también acá hacemos cosas individualizadas y personalizadas. Y después también importante aclarar que
la terapia manual no es tan específica como quizás te lo hacen creer, por eso te digo que es muy importante que te brinden educación alrededor de una terapia manual o una sesión de quiropraxia, porque no te vas a ir a ajustar nada y tampoco, por ejemplo, cuando te dicen, no, sí, acá puedo sentir tu vértebra, es la L5S1, no lo pueden sentir, no hay tanta especificidad en el tratamiento. Por eso estos mitos, si se los reemplaza con educación, está excelente. Y esto es como en todas las profesiones hay profesionales buenos y hay profesionales malos. Entonces es importante también dar con una persona que quiere brindarte educación y no solamente alimentarte narrativas que no existen. ¿Por qué me duele si no tengo nada roto? ¿Por qué todo lo que intento no me funciona? Estas preguntas son reales, que escuchamos a menudo, y la respuesta muchas veces no está en el músculo o en la vértebra en sí o en el disco, sino también en el contexto de la persona. Por eso es muy importante agarrar y ver a la medicina como un estilo de vida, y esto tiene que ver mucho con los hábitos y con mejorar no solo en un aspecto de, por ejemplo, ir haciendo ejercicio, sino también mejorar nuestra alimentación, nuestra calidad de sueño, etc. El índice de masa corporal, por ejemplo, el insomnio, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las conductas sedentarias en el tiempo libre tienen una influencia causal significativa en el desarrollo del dolor de espalda. Todo esto alimenta biológicamente a tu dolor. Tenés sobrepeso, por ejemplo, o grasa abdominal, eso está científicamente relacionado con mayor dolor o hasta hernias discales, como lo vemos en estos estudios. Y en este estudio, por ejemplo, analizan el índice de masa corporal, que es un predictor importante de la estenosis espinal y las hernias discales. No tanto en el dolor, porque también puedes tener una estenosis espinal o una hernia discal y no tener dolor, pero el índice de masa corporal está bastante relacionado con estas discopatías, digamos, o estenosis espinal. Después, en este estudio, como te digo, se revisa esto y la conclusión es que el tejido adiposo abdominal se asoció con el dolor musculoesquelético crónico, lo que sugiere que los depósitos de grasa excesivos y ectópicos podrían estar involucrados en la patogénesis del dolor musculoesquelético crónico multilocalizado y generalizado. Los efectos más intensos identificados en mujeres, más en mujeres que en hombres, podrían reflejar diferencia de género en la distribución de grasa y las hormonas. Por eso también es muy importante mantener una salud hormonal. Todas estas cosas aumentan el dolor. Todas estas cosas que aumentan el dolor, que hacen que te muevas menos, entonces ahí empezás como a empeorar todo. Si vos, por ejemplo, no tenés una calidad, digamos, de salud normal, ¿qué va a pasar? Que quizás empieces a tener dolor, y ¿qué hace el dolor? Te va limitando más, te vas aislando más, vas haciendo menos actividad, y todo esto es un círculo vicioso. Y acá vamos un poquito al modelo de carga alostática, que es más que nada relacionado con el estrés, que tu cuerpo está hecho para adaptarse al estrés, y esto se llama alostasis, pero si la carga es constante y no hay recuperación, esa adaptación empieza a tener un costo, y ese costo se llama carga alostática. El cuerpo está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero en el fondo está saturado. Y esto es más que nada también tiene que ver con la inflamación. Por ejemplo, si vos mantenés una inflamación crónica, tu cuerpo está capacitado para luchar contra esa inflamación, pero si está constantemente luchando, ¿qué va a pasar? Va a saturarse, y esas respuestas o esas defensas que tiene terminan cayendo, y vas a tener más inflamación y más inflamación. Esto funciona totalmente de la misma manera. Si nosotros estamos teniendo mucho estrés, ¿qué pasa? El cuerpo hace lo que puede hasta que llega un punto que se satura. Y esto es la analogía del bosque que expliqué hace un tiempito en una clase, que por ejemplo en un bosque seco solo se necesita un fósforo para prenderse fuego. ¿Y qué cosas secan al bosque? El estrés persistente o eventos traumáticos, la falta de sueño, el descanso de calidad, el estilo de vida sedentario, mala alimentación,
alcohol, tabaquismo, etc. Miedo al movimiento o creencias de fragilidad, carga laboral, familiar, falta de apoyo. El apoyo es muy importante, por eso acá tenemos una comunidad para que se puedan apoyar y para que puedan compartir las cosas que les pasa. No duden en escribir un mensaje, la verdad que es increíble la cantidad de personas dentro del programa que me dicen una de las cosas que más me ayudó es tener el acceso a la comunidad y poder preguntar, o que ellos compartan y suban sus rutinas o suban sus ejercicios. Eso literal es muy importante y fundamental, así que no dudes en compartir todo, porque no sabes literal el cambio que le está generando a la otra persona subiendo un video o impulsando o dando un mensaje de buena vibra. Y después adaptaciones neuroplásticas que se sensibilizan al sistema nervioso. Todo esto no causa el dolor en sí directamente, pero predispone que el sistema esté más reactivo. Cualquier chispazo, una mala noche, un movimiento raro o una semana tensa puede ser la gota que rebalsa el vaso. No es solo un músculo contracturado, es un sistema que está en constante lucha o en constante alarma. Por eso hay que salir un poquito de este dolor biomecánico o estructural, digamos, y darse cuenta que hay muchas cosas que tienen un impacto importante. Y esto va relacionado, como dijo Miki en el consejo de ayer, y cuando el dolor ocupa toda tu vida, digamos, cuando el dolor se instala por semanas o meses, muchas personas dejan de hacer literal las cosas que les gustan y el círculo de su vida se achica y todo gira alrededor del dolor. Y esto paradójicamente lo puede agravar. Como dijo Miki, el dolor crece, la vida se achica, y el otro día, por ejemplo, por eso es muy importante tratar de cambiar esa mentalidad y hacer más grande el resto de las cosas, tratar de no aislarse. Sé que muchas veces es difícil y tener dolor lumbar es muy limitante y muy feo, pero literal que tenés que tratar de agrandar tu vida, porque muchas veces no se puede apagar al dolor de inmediato, pero si nosotros nos aislamos o nos limitamos cada vez más, esto va a agrandar y va a agravar el dolor. Por eso tenemos que tratar de agrandar nuestra vida y que no nos enfoquemos tanto en el dolor y sí nos podamos enfocar en el resto de las actividades que nos gustan hacer. Puede ser un hobby, puede ser visitar amigos, tomar mates frente a un río que nos relaja, lo que sea. Como te digo acá, retomar hobbies, moverse con los que se puede, conectar con otros, tener proyectos, todo eso ayuda al sistema nervioso a sentirse más seguro, y esto va a ser un círculo virtuoso. Vamos a salir de ese círculo vicioso de estar mal y vamos a tener un círculo de más vida, más movimiento, menos miedo y menos dolor. No se trata de sacar al dolor, sino de devolverle lugar a la vida. Y bueno, en resumen, tu dolor no es solo un problema estructural. Estructural es una experiencia influenciada por contexto, estrés y sistema nervioso. Entender esto no significa que el dolor está en tu cabeza, no significa eso para nada. Significa solamente que hay más formas de abordarlo, y el enfoque biopsicosocial no es menos ciencia, sino que es una manera de mirarlo más completo. Y después no sabemos exactamente cómo la psicología acaba como causa el dolor, pero sí sabemos que cambia tu comportamiento y esto tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. Entonces, deberíamos cambiar la pregunta de ¿qué tengo roto? ¿A qué carga estoy sosteniendo? Y bueno, eso es algo que les dejo para que me cuenten ustedes. Pero como vemos, la biomecánica es importante cómo hacemos ciertos ejercicios y la postura que usamos, pero también es limitada porque muchas veces no tiene nada que ver con el dolor y no está relacionada con el dolor. Entonces, nada, espero que tengan buen viernes. Cuéntenme qué les pareció, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y como les digo siempre, cuiden del bosque y traten de que ese bosque siga floreciendo y que cada vez sea más verde y que no se seque. Nos vemos en la próxima.